de la vía de las pentosas fosfato. Por acá tienen también el resumen. Vamos a ponerlo fase 1 ya. Acá. Eso es lo mismo, Eso es lo mismo que nos muestran por allá. Acá está nuestra fructosa 6-fosfato, una. Acá está la segunda. Acá está la última, debido a la unión de los dos gliceraldehídos, 3-fosfato. Y acá está la otra y acá la otra. En total, 5 hexosas. Y por acá... acá. Acá te les resalta. Ya las encontré. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en total. Vamos a ver si se ha entendido. Esta. ¿Cuántas moléculas de 6 átomos de carbono se pueden formar a partir de 2 moléculas de 5 átomos de carbono? O sea, de pentosas, ¿no? Te están diciendo. Pregunta capciosa. Las moléculas de 5 átomos de carbono, por si acaso, te están hablando de las pentosas. No te dicen cuál, tú tienes que asumir cuáles son, pues, ¿no? Asumiendo que son tal y tal, formaría tanto. Esto sí está fácil, ¿cierto? Sí sabes cuál es tu molécula de 6 átomos de carbono, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Fructosa 6-fosfato. De la pentosa no te pongo porque pentosa en esta ruta podría ser ribulosa, podría ser ribosa, podría ser cilulosa. Ya tú tienes que imaginar en qué situación estás para formar moléculas de 6 átomos de carbono. ¿Cuántas? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2. ¿Segura 2? Depende de base. Por eso les decía yo, tienen que sustentar. Profesora, si consideramos que son estas, formas tanto. 1. Ya. 2. Por ahí. 1, dice Lian. Valeria, ¿cuántas? 2. 2, dicen por acá también, qué miedo. Me dicen 2 pentosas, ¿ok? Como yo te digo, podrían ser 2 ribulosas, ¿ya? Pero si son 2 ribulosas en esta ruta, finalmente van a ser alguna de ellas. Así que ese escenario de la unidad no vale la pena analizarlo. Entonces, si se convierten, ¿quiénes 2 podrían ser? Podrían ser estas 2, ribosa con celulosa, o podrían ser celulosa con celulosa, ¿no? Esas son las únicas opciones. Celulosa con celulosa es como pan con pan, no dan nada. Lo siento, no producen. Pero ribosa con celulosa sí producen, ellas sí reaccionan entre ambas. Entonces por eso me quedo con ese escenario. Es el más bonito. Entonces, si solo tengo ellas 2, significa no la tienes a ella, porque solo tienes 2. Dijeron 2 pentosas, ¿cierto? 2. Esto no va a pasar, por lo tanto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta reacción, estos productos, esta reacción, estos productos. ¿Este se formará? No, porque este no existe, esta transferencia no ha ocurrido, ¿cierto? Porque solo nos han dado 2 pentosas, no 3. Por lo tanto, ¿cuántas fructosas 6-fosfato formarían? Las preguntas para pensar, porque son... Sí, a mis otros alumnos les tocó algunas preguntas así para pensar, o sea que para ustedes también ya se viene su siguiente evaluación. Pero estos son peores todavía. Porque para razonar, como podrás darte cuenta,
poder responder ese tipo de preguntas que son para pensar, primero tienes que tener bien claro tu ruta, ¿cierto? Entonces, dibujarla si quieres, pero tenerla ahí clara. Si no la tienes clara, el caso específico que te están poniendo es un caso. No lo vas a poder resolver. Por eso las preguntas tipo caso son más elevadas que una pregunta directa que te diga explique la fase oxidativa de la vía de las pentosas. Porque se podía deducir. Se podía deducir porque si son 2 de 5, sí o sí tiene que ser una. No llegan a 12. Sí. En realidad, hasta por más. Yo les iba a decir, pero no les quise arruinar sus razonamientos. Estaban razonando tan bonito. Su compañero dice, profesora, pero hasta tiene lógica. Porque si a ti te dan 2 pentosas, en total tienes 10 átomos de carbono. Solo te alcanza para una hexosa, que tiene 6. No hay forma matemáticamente que te salgan 2. ¿Se entiende? ¿De verdad, profesor? Sí. Ok. Regulación. Primero interconexión, aunque ya lo hemos mencionado. Esta es la ruta de la vía de las pentosas fosfatos. Las enzimas ya las hemos ido mencionando. En esta ruta te decía yo, lo más bonito de entender la vía de las pentosas fosfato es entender su interconexión, entender que partimos de metabolismo de glúcidos con la glucosa, ¿no? Acá, en la glucosa 6-fosfato justo acá, nosotros la secuestramos y la mandamos a la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Pero como podrás ver, durante la vía de las pentosas fosfato hemos dicho muchos nombrecitos que a ustedes mismos les han sonado, porque ese gliceraldehído 3-fosfato que tú estás mencionando es una interconexión con glucólisis, es decir, podríamos retornar a glucólisis y podríamos escaparnos hacia glucólisis si es necesario. Ahora, ¿qué más hemos visto? Hemos visto que se ha formado fructosa 6-fosfato, ¿cierto? Como producto final. ¿La fructosa 6-fosfato podría entrar a glucólisis? ¿Sí? ¿Por qué? Claro, porque la glucosa 6-fosfato pasa a ser fructosa 6-fosfato durante la glucólisis. O sea, que es un metabolito también de la glucólisis. Tranquilamente puede ingresar a ella. Entonces, efectivamente hay una interconexión entre el metabolismo de glúcidos y la vía de las pentosas fosfato. Ahora, ¿qué otra interconexión tenemos? Como te mencionaba, el NADPH se interconecta con metabolismo de ácidos grasos y la ribosa 5-fosfato, como tal, se interconecta con metabolismo de nucleótidos. Regulación. Esta ruta también se regula. Esta ruta también se regula. ¿Cómo así, profesora? La ruta está regulada de 2 formas. Uno, de acuerdo a la necesidad de NADPH. Porque como ya hemos visto, esta ruta existe justamente en varios órganos que van a necesitar el NADPH para sintetizar ácidos grasos. Pero si una célula necesita NADPH, como pasa en esas, entonces necesitas estimular la ruta de forma tal que comience a formar NADPH. La otra forma en que se altera la regulación de la ruta es si la célula necesita energía, porque si necesita energía, lo que vamos a promover es que se dé la glucólisis. Dependiendo de eso, se dan diferentes escenarios para poder regular nuestra vía de pentosa fosfato. Escenarios están. Todo depende de qué necesita la célula, así de sencillo. Dicen, si la célula necesita NADPH y necesita ATP, entonces necesita energía, pero también necesita NADPH. Si la célula necesita NADPH más que ribosa 5-fosfato, no le interesa en realidad la ribosa 5-fosfato, le interesa solo el NADPH. Si la célula necesita tanto ribosa 5-fosfato como NADPH. Y finalmente, si la célula necesita más ribosa 5-fosfato que NADPH. Entonces, dependiendo de las necesidades de la célula, esta vía metabólica es muy especial, porque esta vía metabólica puede ocurrir de la siguiente manera. Se puede dar tal y como la acabamos de estudiar, en ese orden, o
podemos realizar la etapa 1 sin la etapa 2. Podemos realizar la etapa 2 sin la etapa 1. ¿Okay? Esta es una ruta muy especial, donde no necesariamente toda la ruta se tiene que dar tal y como la acabamos de explicar. Entonces, vamos a ver. Dice, escenario 1. El escenario más sencillo, primero para que me entiendan, es cuando necesitan NADPH. Yo necesito NADPH. El NADPH yo lo formo en la reacción 1 y la reacción 3 de la primera fase. Cuando la glucosa 6-fosfato pasa a ser ribulosa 5-fosfato. ¿Okay? Significa esa etapa, que es la fase oxidativa, la etapa 1, va a estar activa, porque es ahí donde yo voy a formar NADPH. ¿Okay? O sea, se están refiriendo a esta de acá, ¿no? Esto, acá es donde yo formo NADPH, esto yo lo voy a tener activo. Pero dice, yo solo quiero NADPH, a mí no me interesa tener ribosa 5-fosfato, es decir, yo no voy a formar nucleótidos, solamente, por ejemplo, quiero formar ácidos grasos, solamente me interesa NADPH. Entonces, ¿qué hago? La fase no oxidativa se va a dar de la siguiente manera. La ribosa 5-fosfato, que está por acá, yo la voy a transformar en fructosa 6-fosfato. Y cuando yo la transforme en fructosa 6-fosfato, de ahí inmediatamente con esa fructosa la voy a llevar a, no a glucólisis, la voy a llevar a gluconeogénesis. Miren, las flechas están hacia arriba, para que nuevamente me forme glucosa 6-fosfato. Y esa glucosa 6-fosfato vuelva a ingresar en la fase oxidativa, o sea, en la primera fase de las vías de la pentosa fosfato. Otra vez. Pues yo lo que quiero es esto, solamente me interesa esto de color verde, no me interesa nada más de la vía de la pentosa fosfato. Metabólicamente hablando, estas células solo quieren esto. Hace la primera fase, tal y como te la he enseñado. La segunda fase no la hace propiamente dicha. Lo que hace es hacer que la ribosa se escape hacia la gluconeogénesis, no hacia glucólisis, sino hacia gluconeogénesis, que se incorpore a nivel de la fructosa 6-fosfato, pero en lugar de irse hacia abajo, se va hacia arriba y forma glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? Para volver a alimentar la fase 1 de la vía de las pentosas fosfato y seguir generando NADPH, que es lo que nos interesa. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito NADPH, pero también necesito ATP, también necesito energía? Otra vez, la primera fase va a estar activa. Cada vez que te diga que necesitan NADPH, esa primera fase tiene que estar activa. Tú vas a llegar a ribulosa 5-fosfato y a ribosa 5-fosfato. Pero en lugar de continuar con la segunda fase tal y como la conoces, te vas a escapar nuevamente hacia fructosa 6-fosfato. Pero mira las fechas, no están hacia arriba, no me estoy yendo a gluconeogénesis, me estoy yendo a glucólisis. ¿Okay? Esa es la diferencia. Entonces, yo me voy hacia glucólisis porque si me voy hacia abajo, genero ATP. Y entonces estoy cubriendo las dos necesidades que me están pidiendo. Me han pedido NADPH, pero también me han pedido ATP. ¿Vemos? Dice, necesito tanto ribosa 5-fosfato como NADPH. Necesito ambas moléculas. Otra vez, la primera fase tiene que estar completamente activa. Y voy a formar ribosa 5-fosfato hasta acá. Es todo lo que yo necesitaría. Ahora acá. Necesito más ribosa 5-fosfato que NADPH. Entonces mira bien clarito, lo que me están diciendo es el NADPH a mí no me interesa. Si tú no necesitas NADPH, la fase 1 ya no es necesaria, porque la fase 1 genera NADPH. Entonces dice acá, la fase 1, la fase oxidativa, está inactivada. Por eso te decía yo que esta ruta se puede hacer sin seguir el orden. ¿Okay? Entonces, inactivo a la fase 1, no la voy a ejecutar, está inactivada. Pero profesor, entonces ¿cómo hacemos? Porque dice que si quiere ribosa 5-fosfato.
hacemos lo siguiente. Tomamos fructosa 6-fosfato, tomamos gliceraldehído y con ambos pueden formar ribosa 5-fosfato, sin necesidad de haber hecho la primera vía, ¿no? Sin necesidad de haber hecho la fase 1. Se puede, sí se puede. Justo la fructosa 6-fosfato junto con el gliceraldehído 3-fosfato pueden reaccionar y formar ribosa 5-fosfato, y de esa manera sí estoy cumpliendo con los requerimientos de mi célula. Acá inclusive nos dicen, ¿cuándo, profesora, podría darse eso? Qué cosa tan rara. ¿Por qué necesita ribosa 5-fosfato y no necesitan el pH? No necesitan el pH porque esta célula no está formando lípidos de ningún tipo. Y necesita ribosa 5-fosfato porque esta célula se está dividiendo, porque necesita nucleótidos. Por eso dicen que depende, esa ruta depende de la necesidad de nuestra célula. Entonces regresamos acá, otra vez al caso general. Cerrado. Vamos a ver, dice, necesita ribosa 5-fosfato. Acá dice, necesita ambas. Acá dice, necesita NADPH más que ribosa 5-fosfato, entonces en realidad no la necesita. Y acá dice, necesita NADPH y necesita ATP. Como podemos ver, el único escenario donde no se necesita NADPH es este. Es por eso que es el único escenario donde la fase oxidativa, que es la primera fase, no se da. En todos los demás, la fase oxidativa está ok, se está dando. ¿Okay? Esta de acá la podríamos considerar como la ruta típica, porque necesita justo ambos metabolitos, ¿no? Entonces es la ruta típica en realidad de la vía de la fosfato. En cambio, en estas dos de acá está ocurriendo la fase oxidativa. También está ocurriendo la fase oxidativa. Pero desde la fase, o sea, terminando la fase oxidativa, nos vamos a escapar. En lugar de continuar con la fase 2 de manera típica, nos estamos escapando. En este caso, nos escapamos hacia gluconeogénesis, o sea, hacia arriba, y en este caso nos escapamos hacia glucólisis, o sea, hacia abajo. ¿No? Acá hacia abajo para generar ATP, aquí hacia arriba para generar fructosa 6-fosfato, perdón, para generar glucosa 6-fosfato y regresar nuevamente a vía de fructosa. Y acá obviamente la fase 2 también se da. Pero se da, ya sabemos, alimentada de fructosa 6-fosfato y alimentada de gliceraldehído 3-fosfato, que van a dar ribosa 5-fosfato. Vamos a probar. Entonces, la idea que te tiene que quedar a ti bien clara es que efectivamente la vía de la fructosa fosfato está interconectada con glucólisis y está interconectada con gluconeogénesis. Hacia qué lado se va depende de las condiciones de la célula, depende de sus necesidades. Y otra de las cosas que te tiene que quedar bien claro es que el motivo de la fase 1, la razón de ser de esta fase 1 es justamente generar el NADPH. Mientras que en la segunda fase tenemos justamente esta producción de fructosa 6-fosfato que se inserta a glucólisis o a gluconeogénesis. Deficiencia, dice. ¿Qué pasa si no tienes la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la primera enzima de la fase oxidativa de la vía de la fructosa fosfato, de la primera deshidrogenasa que actúa. Es una de las que forma entonces NADPH, y si ella no actúa simplemente se deja de formar NADPH. Esa deficiencia de NADPH entonces lo que hace es, depende, ¿no? En las células donde tiene que producir lípidos, pues hay una deficiencia en la síntesis de lípidos. Pero en las células donde tienen que combatir a los radicales libres, lo que va a haber es un aumento de los radicales libres. ¿Okay?
La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, cuando ocurre, se presenta a nivel de los glóbulos rojos. No se presenta en cualquier célula, sino se está presentando a nivel de los glóbulos rojos. Recordemos que ahí el NADPH tú lo formas para mantener la glutatión reducida. Entonces, si ese NADPH no se está formando, el glutatión no se está manteniendo reducido, los radicales libres comienzan a aumentar en los glóbulos rojos y el pobre glóbulo rojo no puede más con su existencia. Hay un daño a nivel de los lípidos. El glóbulo rojo, como te decía, no puede más y termina rompiéndose. Todo eso porque se están acumulando los radicales libres. Y como se rompen los glóbulos rojos, su conteo disminuye, anemia. ¿Qué anemia? Anemia hemolítica, porque justamente el glóbulo rojo se está rompiendo. Esta anemia hemolítica en particular no es la única, obviamente pueden haber muchas, pero esta en particular es una enfermedad genética, porque el error está en una enzima, esa enzima tiene su gen, está fallando, ese gen es ubicado en el cromosoma X y está fallando, y cuando falla, entonces los glóbulos rojos se terminan rompiendo por el exceso de radicales libres, porque esta vía no se está ejecutando correctamente. Yo quisiera tenerlo, ¿no? Pero así como que en el tejido adiposo, sería chévere, ¿se imaginan? El mismo error, pero en el tejido adiposo, que significaría que no voy a formar suficientes ácidos grasos, chévere en mi vida, ¿no?